Saludos y bienvenidos a mi canal Cristiano Presbiteriano. En el día de hoy vamos a discutir un tema sumamente importante. Me atrevo a decir que este es uno de los videos más importantes que usted puede ver. Y yo le voy a explicar en el transcurso de este video el por qué yo digo que este video es uno de los más importantes que usted puede ver en su vida. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros sabemos de tantas miles y miles y miles de iglesias que existen en el mundo? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que la iglesia donde vamos a asistir o que asistimos actualmente es la iglesia verdadera? Esto es una pregunta que quizás muchos de ustedes no se han hecho, otros sí se han hecho, pero no han encontrado la respuesta. Y en este día yo los voy a guiar a ustedes para que puedan reconocer cuál es esa iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera bíblicamente posee tres marcas, al menos tres marcas importantes, y las vamos a discutir en este video. Así que presten mucha atención porque eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Nosotros vivimos en un tiempo, especialmente voy a hablar aquí en el contexto de Puerto Rico, donde usted se monta en el carro y puede viajar en diferentes pueblos y va a encontrar, como decimos aquí en Puerto Rico, en cada esquina va a encontrar iglesias. Hay muchas iglesias que tienen carteles así bien grandes que dice Iglesia de Jesucristo, Asamblea de Jesucristo, Rebaño del Señor, la Iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, que en cada esquina hay tantas y tantas miles y cientos de iglesias, surge una pregunta importante. ¿Existe alguna forma de yo determinar objetivamente qué iglesia es una iglesia verdadera y qué iglesia es una iglesia falsa? Porque hay algo que usted tiene que entender, y es que no toda iglesia es una iglesia verdadera, porque nuestro Señor lo dijo. Hay iglesias verdaderas y hay sinagogas de Satanás. Asimismo, esa es la expresión que el Señor usó en Apocalipsis, sinagoga de Satanás. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cómo usted puede asegurarse de que la iglesia donde usted asiste no es una iglesia, sino una sinagoga de Satanás? ¿Cómo usted puede saber eso? Bueno, en el siglo XVI, y no voy a hablar mucho de historia, solamente breve, en el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana reclamaba ser la única iglesia verdadera, como lo hace hoy. Pero en ese siglo específico lo reclamaba aún más porque habían surgido los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, etcétera, y todos los demás. Y entonces ellos decían que todas esas iglesias y todos esos seguidores que estaban, ¿verdad?, con la reforma, las iglesias reformadas de Lutero y de Calvino, pues ellos decían que todas esas personas estaban en iglesias falsas, porque la única iglesia verdadera era la que estaba sujeta al Papa de Roma. Esa era la única iglesia verdadera. Esto trajo, obviamente, mucha confusión en las personas. Y a la misma vez obligó a los reformadores a pensar, a sentarse, a meditar bíblicamente, meditar en la palabra y buscar aquellas marcas que distingan a la iglesia. Porque los católicos decían que la iglesia católica, dirigida por el Papa de Roma, era la única verdadera y todas las demás falsas. Entonces, ¿cómo podemos encontrar en la palabra y cuáles son esas marcas que la Biblia enseña que posee la iglesia verdadera? Pues los reformadores llegaron a la conclusión de que la verdadera iglesia tiene tres marcas. Número uno, la verdadera iglesia predica el evangelio verdadero, la palabra. Esa es la primera y principal marca. Apúntela, si tiene un papel por ahí, apúntela, porque es bien importante esto. Esto es bien importante, porque si es importante congregarse, más importante es estar seguro de dónde tú te congregas. Eso es bien importante. Y quiero que si tienes la oportunidad de tener un papel por ahí o le das pausa al video y le das hacia atrás y vuelves y escuchas. La primera y principal marca de una verdadera iglesia es la palabra de Dios, el evangelio. La segunda marca es la administración de los sacramentos. O sea, una verdadera iglesia no solamente predica el verdadero evangelio, la palabra,
sino que administra los sacramentos. En este caso, los sacramentos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, son dos solamente, que es el bautismo, cuando la persona se hace cristiano, o sea, cuando Dios lo transforma y entra en la iglesia, Dios lo convierte y entra a la iglesia, esa persona pues recibe el bautismo en agua, que es esa señal del pacto de iniciación al pueblo de Dios. El bautismo y la Santa Cena. El bautismo ocurre una vez, la Santa Cena ocurre todas las veces necesarias hasta que el Señor venga. Así que tenemos dos marcas ahora: la predicación del Evangelio, la administración correcta de los sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena, y la tercera y última marca, la disciplina eclesiástica. En otras palabras, la verdadera iglesia se puede reconocer si predica la palabra, si administra los sacramentos y si aplica la disciplina eclesiástica. Si usted, que me está escuchando, en la iglesia donde usted asiste, usted puede examinar esa iglesia y usted determina que esa iglesia predica la palabra, el verdadero evangelio, la palabra, administra los sacramentos, o sea, ellos bautizan, la iglesia donde usted va bautizan personas, los nuevos miembros, administran la Santa Cena, quizá todos los domingos, quizás una vez al mes, quizás cada 4 meses, no sé, pero dan la Santa Cena. Y aplican la disciplina a aquellos hermanos, ¿verdad?, que cometen pecados públicos y escandalosos. Quédese en esa iglesia. Su deber es quedarse en esa iglesia. Si posee esas 3 marcas, su deber es ser fiel en esa iglesia, ejercer los dones y quedarse allí hasta que el Señor venga. Si la iglesia donde usted asiste no posee al menos una de las 3 marcas, usted no está en una iglesia verdadera. Porque si esa iglesia no predica la palabra, no es una verdadera iglesia. Si esa iglesia no da la Santa Cena ni bautiza a nadie, no es una verdadera iglesia. Si esa iglesia no aplica la disciplina a aquellos miembros que cometen pecados escandalosos o cometen pecados públicos, usted no está en una iglesia verdadera. Así que, habiendo dicho ya cuáles son esas marcas, vamos ahora a ver en las Escrituras dónde se encuentran esas marcas. O sea, en qué parte de la Biblia. Hay muchos textos, hay montones de pasajes, pero yo solamente traté de elegir al menos 2 de cada marca para no agotarlos tanto y mantenerlos tanto tiempo ahí viendo el video. Así que vamos rapidito a la primera y principal marca de la verdadera iglesia, que es la predicación del evangelio, la palabra de Dios, la principal marca. Vamos a buscar el evangelio de Juan capítulo 8, verso 31. Juan capítulo 8, el evangelio de Juan capítulo 8, verso 31. Mire lo que dice. Dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿De qué está compuesta la iglesia? La iglesia está compuesta de discípulos de Cristo, porque un discípulo es un seguidor, un estudiante, un seguidor de Cristo. Pues cuando el Señor dice que si nosotros permanecemos en la palabra, primera marca de la iglesia, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, es como si el Señor estuviera diciendo, la verdadera iglesia está donde permanecen en mi palabra. Es como si estuviera diciendo eso. Perdón. Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora vamos a buscar segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Estos pasajes los puede apuntar en un papel o puede repetir el video todas las veces que quiera y escucharlo. Así que segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer desde el versos 1 y 2. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le mandó el apóstol Pablo a Timoteo? Verso 2. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. La primera marca de una verdadera iglesia. ¿Cómo yo puedo saber qué es una verdadera iglesia? ¿Cómo yo puedo saber que la iglesia donde yo asisto es una iglesia verdadera? La primera marca es que predica la palabra. Ahora, aquí hay que hacer una serie de aclaraciones. Predicar la palabra no es lo que hacen muchas personas hoy día en las iglesias, que se paran en el púlpito, le dicen a la congregación, vamos a buscar en la palabra en el 1 de Samuel capítulo 2. Leen el texto, luego cierran la Biblia y todo lo que hablan no tiene nada que ver con lo que leyeron en el texto al principio. Empiezan a hablar de testimonios, experiencias, empiezan a gritar. Eso lo vemos mucho en las iglesias carismáticas hoy día, por lo menos en Puerto Rico, y sé que en muchos países latinoamericanos y en Estados Unidos también. Pero yo voy a hablar aquí de en Puerto Rico, que es donde vivo. Eso no es predicar. O sea, si usted está en una iglesia donde abren la Biblia, los hacen abrir la Biblia para leer un texto, luego la cierran y no te explican ese pasaje bíblico, usted no está en una iglesia que predica la palabra. Yo le invito a que vaya conmigo a un último texto para esta señal, para esta marca, que se encuentra en Nehemías capítulo 8. Y yo le voy a mostrar lo que significa predicar la palabra. Si usted tiene duda, hermano Dani, es que yo tengo duda de qué exactamente significa predicar la palabra. O sea, ok, tú dijiste que la primera marca es la predicación de la palabra, que la iglesia tiene que predicar la palabra, pero ¿cómo yo estoy seguro que están predicando la palabra? Vamos a Nehemías capítulo 8. Mire qué interesante. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo voy a leer este mismo texto, pero en otra Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente. NTV, Nueva Traducción Viviente. Usted también lo puede hacer allá en su casa. Nehemías capítulo 8, verso 8, en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice. Dice, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Eso es predicar la palabra. Eso, mis hermanos, es predicar la palabra. Si usted tiene duda de qué exactamente significa predicar la palabra, pues usted examine su iglesia a la luz de los pasajes que le di y en especial este pasaje de Nehemías 8:8, y así usted va a determinar si la iglesia donde usted asiste de verdad predica la palabra o si lo que hacen es leerla y después hablar de ellos mismos, de sus experiencias, de sueños, de visiones y de toda basura que hay hoy día. Voy a leerlo por última vez. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Y así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Sencillo. Eso es predicar la palabra. Esa es la primera marca, principal marca de una verdadera iglesia, que predica la palabra, que predica el evangelio. Por eso es que nosotros, los protestantes, no consideramos a las iglesias de Roma, la iglesia católica de Roma, como una iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque Roma no predica la palabra. Roma predica otro evangelio diferente al que nosotros predicamos. Ellos no predican la justificación por la fe. Así que, pero eso más adelante lo podemos explicar. Primera marca, que predica el evangelio, la palabra de Dios. Segunda marca, una verdadera iglesia administra los sacramentos. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 28:19. Mateo 28:19. Acuérdese que son 2 sacramentos. No es como los católicos que enseñan 7 sacramentos. No son 7, son 2. El bautismo y la Santa Cena. Y una verdadera iglesia tiene que administrar los 2 sacramentos.
el bautismo para los nuevos convertidos y la Santa Cena para los que ya somos miembros comulgantes de la iglesia. Entonces tenemos la Santa Cena, lo que es el pan y el vino. Pan y vino, no jugo de uva. Aunque si usted da jugo de uva no hay problema, pero lo que es bíblico es el vino. Eso también lo podemos hablar en otro momento. Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el Señor dio el mandato del bautismo con la fórmula trinitaria. El bautismo tiene que darse con la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos el primer sacramento. Ahora bien, vamos al segundo sacramento. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Acuérdense que estamos discutiendo la segunda marca de una verdadera iglesia, que es que administra los sacramentos. Ya vimos en el pasaje de Mateo el sacramento del bautismo. Ahora vamos a ver el sacramento de la Santa Cena o la Santa Eucaristía, como usted le quiera llamar, o la Cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 dice, por el apóstol Pablo hablando, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mire cómo dice, haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Una verdadera iglesia predica la palabra y administra los sacramentos. Si usted asiste en una iglesia y lleva años en una iglesia, o lleva meses, o lleva semanas, y usted no ve que bautizan a nadie, usted no ve que dan la Santa Cena, pues usted lo que debe hacer es preguntar a los líderes, al pastor, y decirle, mira, aquí bautizan personas, aquí dan la Santa Cena. No, aquí no damos eso. De eso no hace falta. No. Usted corra de esa iglesia, corra, váyase. Usted no está en una iglesia verdadera. Se lo estoy diciendo por la palabra, porque esas son las marcas de una iglesia verdadera. Ahora bien, vamos a la tercera marca, que es la disciplina eclesiástica. Una iglesia verdadera predica la palabra, administra los sacramentos del bautismo y Santa Cena, y en tercer y último lugar, aplica la disciplina eclesiástica cuando es necesario. Cuando un miembro de la iglesia comete un pecado escandaloso público, pues es necesario que se administre la disciplina, que la disciplina viene siendo en todo caso la suspensión de la cena del Señor. O sea, a esa persona se le suspende la participación a la cena del Señor y no puede ejercer ningún tipo de cargo en la iglesia. Pero la intención de la disciplina no es para destruir al hermano, es para restaurarlo. Y eso es bien importante. La intención de la disciplina es restaurar al hermano. Pero hay que aplicarla, es bien importante para la pureza de la iglesia. ¿Dónde encontramos la disciplina eclesiástica? Mateo 18:15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice, por tanto, mire las instrucciones que el Señor da cuando estamos tratando de un pecado de algún hermano de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a ponerle de ejemplo que usted se enteró de que un hermano, un miembro de la iglesia, cayó en fornicación. Está con una mujer que no es su esposa. Y esa persona no se ha casado, está en fornicación. Pues usted va con ese hermano y se lo dice. Le dice, mira, tú estás en fornicación. O sea, no se lo vas a decir a nadie,
según lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo, las instrucciones que dio es que tú vas donde Él y se lo dice, mira, estás en fornicación, brother, eso es pecado, arrepiéntete, eso no es correcto, somos miembros de la iglesia. Aquí dice que si te oyere, has ganado a tu hermano. Ah, caramba, es cierto, wow, he pecado. Y esa persona se aleja del pecado. Mira, ganaste a tu hermano. Pero tristemente, casi nunca es así. Mire lo que dice el verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si el hermano no te hace caso, está bien, déjame a mí, que es mi vida. Y sigue conviviendo con una mujer que no se ha casado. Estoy poniendo ese ejemplo, pero pueden ser otros ejemplos. Puede ser ejemplo de borrachera. Esa persona pues está constantemente borracho los fines de semana, pero borracho como es. Pues es lo mismo, es el mismo principio. La persona no escucha y sigue en esa conducta, pues el verso 16 dice que si no te oyere, tomes a 2 personas, posiblemente sean ancianos, es lo que quiere decir, o líderes de la iglesia, toma 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si aún así la persona no hace caso, mire las instrucciones que el Señor da. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces hay que subir de nivel. Y esto, usted se podrá reír, pero esto ha pasado en las iglesias muchas veces. Si no oyere a esos hermanos, pues entonces lo dice públicamente a la iglesia. Mira, el hermano tal está en este pecado y no quiere arrepentirse. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Pero si el hermano insiste y no le importa y sigue, mire las instrucciones últimas que el Señor da. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí está hablando de la excomunión. O sea, hay que sacarlo de la membresía. Esta persona no es creyente. Eso es lo que el Señor está tratando de decir aquí. Pero miren todos los pasos que hay que dar primero, antes de llegar a la excomunión. Porque la intención de la disciplina no es destruir al hermano, es restaurarlo. Y cuando usted entiende eso, pues ve la importancia de la disciplina. La disciplina no es para destruir. Vamos a ver un último pasaje. Este es un poquito fuerte. Tito capítulo 3, verso 10. Todas estas cosas, hermanos, están en la palabra. Todas estas cosas son bien importantes y yo sé que muchas iglesias no las hablan, pero esto está en la palabra. Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, verso 10, mire cómo dice. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. Está hablando de que lo saques de la membresía, de la iglesia. Deséchalo. Así que, en resumen, por última vez, ¿cómo nosotros podemos identificar que una iglesia es una verdadera iglesia? Porque todas las iglesias dicen ser iglesias de Cristo. Si usted se deja llevar por los carteles o por los títulos, todas las iglesias dicen que son iglesias de Cristo. ¿Cómo nosotros identificamos cuál es una iglesia verdadera? ¿Cómo lo identificamos? Por esas 3 marcas. Esa iglesia verdadera predica la palabra, administra los sacramentos y aplica la disciplina eclesiástica. Si la iglesia donde usted asiste tiene esas 3 marcas, quédese allí. Usted no tiene que cambiarse, a menos que sea por asuntos, ¿verdad?, de que le quede más cerca o algo, pero nuestro deber es quedarnos unidos a la iglesia si posee esas 3 marcas. Pero esto es lo primero que usted tiene que ver. Cuando usted va a buscar una iglesia, no la busque principalmente porque tenga aire acondicionado, porque tenga asientos acoginables, porque tenga estacionamiento. Ay, estoy buscando una iglesia. Estoy buscando, mira, esta tiene mucho estacionamiento, esta me gusta, esta está cerca del pueblo, o esta me queda cerca de casa, esta tiene aire acondicionado, aquella dan comida. Nada de eso es malo en sí mismo. Lo que yo estoy diciendo es que antes que todo eso, lo primero que usted tiene que ver en esa iglesia donde usted quiere congregarse es si posee esas 3 marcas que ya discutimos. Así que
no voy a seguir alargando el video. Dios les bendiga. Espero que les sea de provecho este video. Utilicen este video, repásenlo una y otra vez para que cuando usted esté en una iglesia o se vaya o vaya a buscar otra iglesia, vamos a ponerle que usted se muda a Estados Unidos, pues este video le va a servir a usted. Le va a servir para identificar una iglesia verdadera y separarla de las falsas. Así que Dios le bendiga. Nos estaremos viendo en otros videos que estoy realizando acerca de los temas relacionados a la iglesia. Así que saludos, hermanos.